Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminar por este pequeño jardín al fin del mundo. Hoy día es martes 25 de noviembre del 2025 y las noticias que llegan de Venezuela parecieran estar mostrando un escenario, no sé cómo llamarlo, un escenario más intenso. Ya es intenso la enorme acumulación militar de parte de Estados Unidos en el Caribe. La llegada del portaaviones más grande del mundo, Gerald Ford. En fin, el viaje del secretario de Estado Marcos Rubio a Puerto Rico, las declaraciones. Pero, ¿qué es lo que va a pasar realmente? ¿Qué está pasando realmente en Venezuela? ¿Va a significar esto un cambio de régimen? ¿El objetivo de Trump realmente es derrocar al gobierno de Maduro o se trata simplemente de una acción militar que intenta generar a lo mejor un nuevo escenario de negociación, etcétera? Bueno, nosotros ya conversamos aquí en el jardín hace un tiempo con alguien que sabe y conoce muy bien la realidad venezolana por dentro. No solo eso, la ha estudiado, sino que vive en Venezuela, vive en Caracas. Para muchos, pensar que un analista internacional ha decidido vivir en Caracas, mirado desde afuera, puede parecer curioso y extraño, pero hay aventureros en el mundo y hay gente que tiene pasiones especiales que hace que vivir en los lugares de peligro de alguna manera les dé una fuerza, un sentido, una intensidad en la vida. Él es Phil Gunson, él es máster en literatura inglesa de la Universidad de Cambridge, un estudioso de la literatura convertido en analista senior internacional. Phil, muy buenas tardes, un gusto de saludarte y nuevamente poder caminar en este pequeño jardín austral contigo. Muchas gracias, Cristian. Es un placer estar aquí con ustedes otra vez. Bueno, nosotros conversamos ya hace un tiempo atrás. ¿Ha cambiado el escenario en los últimos días? ¿Hay un cambio radical? ¿Hay elementos completamente nuevos en este escenario? ¿Sigue siendo lo mismo desde el momento que Estados Unidos decide enviar su flota ahí al Caribe? Bueno, a ver, yo creo que la mejor manera de ver esto es una escalada constante, ¿no? Desde que zarparon los primeros buques navales de Estados Unidos a mediados de agosto. Eh, yo creo que lo que ha estado tratando de hacer el gobierno de Trump en todo este tiempo es un poco encontrar el nivel de presión que hacía falta, según ellos, según la tesis que manejaban, para que Nicolás Maduro se diera cuenta de que ya era hora para irse o que los militares se dieran cuenta que había que sacarlo del poder, derrocarlo, quizás entregarlo a Estados Unidos. Yo creo que la premisa es falsa. Yo creo que ese nivel de presión externa realmente no existe. Pero estamos llegando al llegadero, como dicen por acá. Es decir, Bien. estamos llegando al punto en que ya no hay más escaladas que hacer si no se meten directamente con, por lo menos con bombas y cohetes, ¿no? Bien, pero al mismo tiempo yo creo, y esto es una interpretación mía, pero viendo desde lejos lo que pasa en Washington y la secuencia de las decisiones. Me parece que Donald Trump miró al abismo, por decirlo así, y se echó para atrás. Es decir, Trump está ahora hablando de conversar directamente con Maduro. Al mismo tiempo, claro, están hablando de tratarlo como terrorista, están, los aviones de guerra siguen muy cerca de las costas de Venezuela, pero hay
al mismo tiempo en el ambiente hay algo sobre la posibilidad de negociaciones. Yo siento que va a terminar, sí, yo espero que termine así, pero vamos a ver. Que termine en una negociación, una conversación entre Maduro y Trump, entre los jerarcas del gobierno venezolano y los de Estados Unidos, una conversación que llevaría a dónde. ¿Cuál sería el objetivo? Esa es precisamente, sí, es la pregunta más difícil, porque por un lado tenemos al gobierno de Trump diciendo que el sine qua non de todo esto, el pedido o la exigencia más importante, la exigencia número uno en estas conversaciones, es que Maduro abandone el poder. Y por el lado de Maduro, la negativa absoluta y rotunda. Es decir, él ha dicho en todo momento que está dispuesto a negociar, a discutir cualquier cosa menos eso. Entonces, podrían ser conversaciones muy breves si se queda en eso. Yo espero que en ambos lados prevalezca la sensatez y busquen la manera de, um, por lo menos a mediano plazo, establecer algún tipo de salida que satisfaga a ambas partes, pero que por encima de todo, que satisfaga las necesidades del pueblo venezolano. Y cuáles serían las necesidades del pueblo venezolano hoy día? Bueno, los venezolanos hablaron muy claro en julio del año pasado, en la elección presidencial, quieren cambio. Y no quieren cambio simplemente por cambiar, quieren cambio porque la situación aquí es bastante difícil, por no decir desesperada. Es decir, la gente no tiene trabajo, si trabajan no gana casi nada, la gente tiene dificultades para alimentar a sus hijos, para conseguir medicinas, toda la infraestructura está en un estado deplorable y la razón principal es que no hay libertad política. Es decir, el gobierno trata a la disidencia eh, como un delito, reprime cualquier manifestación, tiene a los políticos o escondidos o en la cárcel o en el exilio, los políticos de oposición, digo. Y mucha gente común y corriente, cuyo único delito ha sido salir a la calle a protestar. Tenemos aquí casi 1.000 presos políticos en condiciones muy lamentables. Entonces, obviamente hay una necesidad muy grande de cambio y obviamente también los que están en el poder se resisten porque saben que después de un cambio abrupto, por lo menos, vendría el castigo potencialmente para ellos. Tú dijiste que Trump se había asomado al abismo. ¿Cuál es el abismo que vio Trump? Sí, yo creo que dos cosas principalmente. En todo esto, yo creo que al principio de este proceso le vendieron y para personalizarlo, yo creo que se lo vendió Marco Rubio, el secretario de Estado, la idea de que no había necesidad de meter a los militares norteamericanos en Venezuela para conseguir el cambio de régimen que nada más hacía falta esta presión externa para que los militares venezolanos le hicieran el favor. Trump, como es bien conocido, es bien sabido, Trump no quiere involucrar a Estados Unidos en ninguna guerra, digamos, no quiere meter tropas, no quiere verse involucrado en algo parecido a lo que hemos visto en Medio Oriente y en Asia en las últimas décadas. Pero al mismo tiempo está muy dispuesto a lanzar bombas y cohetes. O sea, lo hemos visto en el caso de Irán, ah, Acciones rápidas, recientemente. acciones rápidas, ¿no es cierto? Entrar y salir. Puntuales, sí, y de ser posible sin meter sin meter tropas terrestres, digamos, sí, de hacer todo desde el aire, desde los barcos. Am, y podríamos ver eso, es posible que veamos eso, pero ahí es donde veo la primera parte de lo que llamamos el abismo. El abismo es, ajá, derrocamos al gobierno, mandamos bombas, mandamos misiles Drones. Tomahawk. Sí, y derrocamos a Maduro, o sea, logramos que el gobierno de Venezuela colapse. Ajá, ¿y qué viene después? Ahí está, ahí es el primer problema. Porque en esas circunstancias, yo creo que la historia nos demuestra que si bien se puede
provocar el colapso de un gobierno con métodos, digamos, un poco por control remoto, o sea, desde lejos. Pero, y aquí viene la parte difícil, instalar uno nuevo es mucho más complicado. Y hacer eso sin la presencia en el terreno de militares norteamericanos me parece súper difícil. Y creo que Trump se está dando cuenta de eso. Y eso podría llevar a un caos violento en Venezuela, con consecuencias imprevisibles, bueno, de alguna manera previsibles, pero digamos, no sabríamos hasta cuándo y cuánto exactamente cuánto sería el costo de eso. Y la otra posibilidad es que, bueno, dándose cuenta de eso, se vea obligado a meter a los Marines, al ejército norteamericano. Y para eso requeriría decenas de miles de tropas. Y yo creo que Trump obviamente no quiere hacer eso. Entonces, de ahí viene, creo yo, la oferta de conversaciones. Bueno, y la opinión la opinión pública en Estados Unidos, la última encuesta muestra que solo un 30% estaría a favor de una acción militar, un 70 y tanto o 70% estaría en contra. Eh, Ahora, hemos escuchado las declaraciones de Corina Machado diciendo que ellos están preparados para asumir la transición. O sea, pareciera decir que es totalmente viable, posible, una transición pacífica, armónica, ordenada. Eso se contrapone a lo que tú acabas de decir. Tú has hablado incluso que eso es pura fantasía. Son irresponsables entonces las declaraciones de Corina Machado, ¿no? Bueno, para mí sí. Yo creo que se basan en la idea de que hay militares de alto rango, y tendrían que ser muchos, vamos a estar claro, que están ya en contacto con la oposición, que en el momento que Maduro salga, que todos se van a cuadrar ante la nueva jefatura. Pero hemos visto este tipo de promesas en el pasado. Algunos seguramente se acordarán del 30 de abril de 2019, cuando la oposición, digamos, la oposición de ese momento, Juan Guaidó, el llamado presidente interino, su compañero de partido, el líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, pasaron un tiempo, o sea, ¿cuánto? Una hora y media, 2 horas, esperando fuera de una base militar en el corazón de Caracas, que llegaran los militares que les habían prometido que se iban a levantar. Y no pasó nada. Y Leopoldo López y Guaidó ahora están en el exilio. Um, yo creo que no es cierto que estos contactos, pueden existir algunos contactos, pero de ahí a saber si son honestos o si son simplemente otro engaño más, es muy difícil. Y yo creo que hay que recordar también que no es solo el problema de los militares y si son leales o no, está el problema de los muchos grupos armados, eh, tipo, por ejemplo, la guerrilla colombiana, el ELN, que está aquí con miles de combatientes, otros grupos armados criminales, grupos armados leales al chavismo que están enquistados en los barrios de las ciudades, todos con grandes incentivos para resistir cualquier cambio y potencialmente sabotear un gobierno distinto si se lograra instalar. A propósito del ELN colombiano, entiendo que el ELN se está moviendo, que eso es bastante, tiene relaciones muy fluidas con el gobierno de Venezuela y tratar de controlar la frontera entre Colombia y Venezuela. Y algo está pasando ahí con el ELN. ¿Qué es lo que está, qué información hay sobre esto? Hay que entender, para empezar, que el ELN es aliado del gobierno de Maduro. De hecho, está formalmente comprometido con la defensa de lo que llaman la revolución bolivariana. Um, y ellos están aquí en cantidades importantes. Es decir, algunos estimados dicen que por lo menos 3 mil combatientes. Están aquí porque aquí están a salvo, aquí tienen refugio porque aquí no los puede perseguir el ejército colombiano y también porque están haciendo plata, porque están muy involucrados, por ejemplo, en las minas de oro, en las minas de coltán, están involucrados en el narcotráfico. Es decir, no solo tienen razones tipo ideológicas para mantener a Maduro en el poder y resistir cualquier cambio, sino que también está en juego el dinero que están
sacando de aquí. Y es cierto lo que tú dices, el ELN, según nos informan desde Colombia, el ELN está tratando de expandirse a lo largo de toda la frontera. La frontera entre Venezuela y Colombia es de más de 2.200 kilómetros. Y ellos lo que están haciendo es tratar de controlarla toda, sacando de ahí otros grupos armados, incluyendo, por ejemplo, las llamadas disidencias de las FARC, la otra guerrilla colombiana. Y por otro lado, el escenario de Colombia, lo más, bueno, va a haber un cambio de gobierno y lo más probable que sea elegido un presidente de derecha en Colombia. Ahí cambiaría el escenario y le cambiaría a Maduro también esa frontera. Se le abriría un flanco ahí a Maduro, ¿no? Bueno, y en parte es por eso creo, esto es especulación, pero parece tener sentido que el ELN haga esto frente a la posibilidad como dices tú, de la vuelta al poder en Colombia de la derecha. Recordemos que cuando estaba Iván Duque, el presidente anterior a Petro, en el poder, Venezuela y Colombia no tenían relaciones diplomáticas y Duque promovía la intervención en Venezuela. La tesis, digamos, o una de las teorías de conflicto más antiguas en Venezuela entre los militares es la posibilidad de un ataque que viene precisamente del oeste, del lado colombiano. Entonces sí, eso cambiaría la ecuación definitivamente. O sea, imaginemos que se derroca en una operación relámpago, se descabeza el régimen venezolano. Matan, estoy jugando la ficción a Maduro y a Cabello, como lo han hecho con líderes del Hezbollah o de Hamas en el Medio Oriente, ¿no es cierto? Se desata esta especie de entropía, de caos que tú acabas de describir con bandas paramilitares, el ELN, grupos de militares que van a tratar de resistir y formar una guerrilla de resistencia, así que asume un gobierno de transición. O sea, el escenario que tú describes es lo más parecido a Libia, a Irak y a Afganistán. O sea, tendríamos una suerte de nuevo Afganistán o Irak en Latinoamérica. Bueno, yo creo que es importante también estar consciente de las diferencias. Es decir, yo siempre le digo a los venezolanos cuando me piden mi opinión sobre el conflicto de aquí, que de alguna manera Venezuela tiene muchas ventajas en comparación con algunos de estos casos que tú mencionas. Aquí no hay guerra religiosa, aquí no hay terroristas suicidas, aquí no hay separatistas en realidad. Los del Estado Zulia a veces hablan de la República Independiente del Zulia, pero es más bien un chiste. Aquí no hay grandes divisiones de ningún tipo. Es decir, la división está entre un gobierno minoritario y la gente, o sea, la mayoría de la gente que quiere cambio. Toda esta gente obedece, bueno, el gobierno no obedece la Constitución, pero por lo menos le hace de la boca para afuera, dice que respeta la Constitución. La Constitución es una sola, la bandera, bueno, hay una pequeña discusión acerca de si son 7 estrellas u 8, pero nadie va a la guerra por eso. Cantan el mismo himno, o sea, la religión, digamos, étnicamente es un país muy mezclado, o sea, no hay grandes divisiones étnicas. Entonces yo diría que no nos vamos a convertir ni en Libia, ni en Irak, ni en Afganistán. Pero lo que sí podría haber, si esto no se maneja con cuidado, es una especie de guerra de baja intensidad prolongada, protagonizada por grupos que no tienen ningún interés en que aquí vuelva a haber un Estado de Derecho, que se aplique la ley, que el control territorial se restablezca, porque muchos de estos grupos controlan de alguna manera territorio con la anuencia del gobierno de Maduro. Entonces, la guerrilla colombiana no va a regresar a Colombia porque llega un gobierno que los adverse. Va a pelear, se va a mantener aquí. Y recordemos que el Estado colombiano tiene, ¿cuántos son? 70 años ya peleando con el ELN sin poder derrotarlos. Oye, Phil, ¿y qué crees tú que está pensando Maduro? ¿Tú crees que Maduro está asustado o ve esto como una bravata y siente que es invulnerable, que no va a pasar nada? ¿Cómo crees tú que se siente Maduro y la jerarquía
del gobierno de Venezuela. Bueno, en público Maduro canta y baila, o sea, y dice que no le teme a nada. Él hace 2 días cumplió 63 años, celebró su cumpleaños. Um, Ellos dicen que, bueno, aunque saben que es perfectamente posible que venga lo que llaman el imperio y que los invada y derroque el gobierno, pero ellos les asegurarían como dice Diosdado Cabello, el ministro de Interior, una guerra de 100 años. Um, es evidente que hay nerviosismo. Maduro ahora no hace eventos en público sin rodearse de muchos civiles, no los anuncia con mucha anticipación. Yo supongo, esta es pura especulación, que de pronto debe despertarse en la noche pensando en los misiles que podrían llegarle por la ventana de su cuarto. Entonces es lógico pensar que hay mucho nerviosismo, pero al mismo tiempo yo creo que el análisis fundamental de ellos es que esto se trata de un bluff. O sea, que Trump, como hemos dicho antes, ¿no? Que Trump no quiere meterse, que Trump no va a hacer lo necesario eh, para ¿cómo se llama?, para llevar a cabo el cambio de régimen, y por lo tanto lo único que tienen que hacer es aguantar y que es mucho mejor eso para ellos, calculan ellos, que irse del país, donde estarían mucho más vulnerables en el exterior. Y por lo tanto, eso lo único que haría, si esto fuera un bluff de Trump, es fortalecer el régimen de Maduro después de todo lo que pasó, porque en algún momento tendrán que retirarse los norteamericanos al Caribe, las tropas. Es decir, el objetivo final, que era debilitar el régimen de Maduro, conseguiría lo contrario, es fortalecerlo. Pues sí, yo creo que Maduro en ese caso posiblemente tendría lo que he llamado su momento Bahía de Cochinos, ¿no? Su momento Playa Girón. Ujú. Porque bien podría decir, bueno, el imperio más grande del mundo vino a derrocarme y no pudieron y se tuvieron que ir. Eso por lo menos a nivel interno, adentro del chavismo, ese es un cuento, una narrativa muy poderosa y podría ciertamente atornillar a Maduro más todavía en el poder. Ya, pero conociendo el narcisismo de Trump, no creo que sería, Trump le gustaría mucho que un Maduro dijera, les ganamos, los humillamos. Es decir, ¿tú crees que realmente Trump va a haber desplegado todo esto para finalmente terminar en nada? Bueno, Trump es experto en declarar victorias cuando no las hay, ¿no? O sea, Ujú. hemos estado tratando de pensar entre colegas, es decir, cuál sería el momento, o sea, cuál sería qué es el cuento, o sea, con qué va a venir, qué va a decir, porque seguramente va a tener que decir, no, no, nosotros, o sea, misión cumplido, nosotros vimos, fuimos, vimos, vencimos y nos venimos porque ya todo está resuelto, y hasta hace poco la respuesta más evidente era que, bueno, van a decir que ya resolvimos el tema del narcotráfico en el Caribe Sur. Ya no van a venir más drogas desde Venezuela, ya está resuelto eso. Am, pero hoy en día es como tan evidente que lo que quieren es derrocar a Maduro, que irse sin la cabeza de él, o quizás el bigote, por decirlo así, sería como, sí, reconocer una derrota, y a Trump no le gustan las derrotas. Efectivamente. Y lo otro, si se retirara, yo creo que el secretario de Estado, el que está ahora en Puerto Rico, y que parece ser el más, lo que yo entiendo, digamos, el que ha tratado de convencer o llevar a Trump más a este escenario, tendría que renunciar. Es decir, para él sí que sería una derrota, ¿no? Sí, para Marco Rubio definitivamente sería una derrota. Yo no sé si le costaría el trabajo, pero ciertamente sus perspectivas políticas, porque es un señor que aspira a la presidencia y yo creo que él necesita esto, como para fortalecerse, como para ir avanzando hacia ese objetivo. Una derrota aquí sería muy grave para Marco Rubio, más que para ninguna otra persona, incluyendo el propio presidente Trump, dentro de la administración norteamericana. Se habla de la ruta del Caribe de la droga, pero muchos dicen que la ruta, la más fuerte y la verdadera, es la ruta por el Pacífico. O sea que
ahí es donde habría que concentrar las fuerzas militares norteamericanas para bombardear las embarcaciones que llevarían droga a Estados Unidos. Sí, bueno, para empezar, yo creo que bombardearlos no lleva a nada, es decir, no es la manera de enfrentar el problema de las drogas, pero dejando de lado ese punto, sí, o sea, si uno ve el mapa, es lógico que como la cocaína casi toda se produce en Colombia, Estados Unidos está al norte, es lógico que la principal ruta es hacia el norte, por el Pacífico, por Centroamérica, quizás un poco por el occidente del Mar Caribe. Um, y lo que va hacia el este se está dirigiendo más que nada a Europa. Ahora, también es cierto que el problema de Estados Unidos no es cocaína. Es decir, en Estados Unidos nadie está particularmente preocupado por la cocaína, aunque sí es cierto que causa algunas muertes anualmente, pero el gran problema es el fentanilo. El fentanilo no, ni toca el suelo venezolano, el fentanilo va de México a Estados Unidos y principalmente es traficado por norteamericanos, por estadounidenses. Si no son ni siquiera los mexicanos que los llevan a Estados Unidos. La gran mayoría son gringos, si quieres, que pasan por los pasos fronterizos legales. O sea, ni siquiera estamos hablando de contrabando que pasa por el desierto y nada por el estilo. Venezuela en eso no tiene absolutamente nada que ver. A ver, vamos a hacer en este último minuto una pequeña apuesta, porque esto quedará grabado. ¿Cuál crees tú que va a ser el escenario más probable, según tu intuición y tu conocimiento? ¿Quién mejor que tú? De lo que está pasando hoy en Venezuela. ¿Cuál es el escenario más probable para ti y más posible? Aunque a veces la historia nos sorprende con escenarios distintos. Yo me Sí, acuerdo siempre haber entrevistado, perdón, un analista internacional, un experto en el tema de Rusia y Ucrania, y me dijo, imposible, Putin no va a invadir Ucrania. A los 2 días, Putin invadió Ucrania. Pero por eso te hago la pregunta. sí, por eso alguien dijo una vez, jamás hago pronósticos, sobre todo acerca del futuro. Am, pero bueno, vamos, yo creo que am, si estamos hablando de aquí a Navidad, yo creo que Navidad, o sea, Maduro va a celebrar Navidad en Caracas y la flota probablemente esté todavía ahí, aunque no necesariamente con la composición actual. Puede ser que las amenazas sigan, pero yo no creo que esto lleve a corto plazo a un cambio de régimen. Y la verdad es que el temor mío, como te digo, o sea, mi gran temor es que lo logren, quizás un poco por accidente, sin ningún plan adecuado para el día siguiente. Es decir, que se produzca el escenario que tú dices, de esta implosión, esta entropía, eh, eh, a partir de la caída de Maduro. Y qué increíble que no tengan un plan. Es decir, uno dice, ¿cómo Estados Unidos Bueno, puede pero caerse? Bueno, que se ha caído varias veces, ¿no? ¿Ah? cualquiera que haya estudiado la historia Sí. de la política exterior de Estados Unidos sabe que es increíble la cantidad de veces um, que se han metido en grandes desastres en el exterior sin tener la más mínima idea de cómo extraerse. Y creo que estamos en esa situación. Ahorita lo bueno es que por ahora, más allá de las lamentables muertes de la gente que han asesinado en el Caribe y en el Pacífico también, um, que por lo menos ataques terrestres no ha habido todavía. Esperamos que siga así. Y el ambiente en Caracas, la gente comenta esto, cómo se informa, qué se habla en las calles, los venezolanos de allá, qué hablan entre ellos sobre esto. Sí, yo creo que, o sea, o sea, los que quieren que haya un cambio, están diciendo, bueno, ¿hasta cuándo? O sea, por favor, háganlo ya, ¿no? Y los que lo temen, que se vayan. O sea, es una frustración, yo creo que de lado y lado. Y ahora, para los pocos que tienen dinero para viajar, la frustración adicional es que todos sus planes para Navidad se están viendo afectados porque en este momento no hay líneas aéreas volando a Caracas. Claro, porque el espacio aéreo se convirtió en un espacio peligroso, ¿no? Así es. Por todo lo que es. Phil, yo te quiero agradecer este tiempo que nos has regalado.
desde la ciudad de Caracas, desde Venezuela, Phil Ganson, máster en literatura inglesa, analista senior para Crisis Group, sobre política internacional y política internacional en relación al caso venezolano. Muchas gracias por haber conversado esta tarde con nosotros. Ha sido un placer, Cristian, gracias. Un gran abrazo. Y nosotros, queridos radiovidentes, vamos a una breve pausa y ya regresamos a Desde el Jardín. Seguimos caminando esta tarde en el jardín, martes 25 de noviembre. Acabamos de conversar con un experto en Venezuela, en relaciones internacionales. Phil Gunson nos contaba qué está pasando en Caracas en este escenario en que las tropas norteamericanas, los Mariners, los portaaviones, etcétera, están copando el Caribe y los escenarios futuros son absolutamente inciertos. Fíjese que esto coincide con una efeméride, con una fecha para nosotros, y no solo para Venezuela, extremadamente importante, el 29 de noviembre. Un 29 de noviembre nacía en Venezuela Andrés Bello. Andrés Bello es, junto con Bolívar, con Simón Bolívar, me atrevo a decirlo, no es que lo diga yo, lo han dicho varios historiadores y expertos, unos verdaderos padres de la independencia hispanoamericana en el sentido más amplio de la palabra. Bolívar con su espada y Andrés Bello con su pluma. Ellos le dieron, afirman algunos historiadores, la independencia cultural y política a América. Y la relación entre Andrés Bello y Bolívar es muy interesante. Veníamos de la descomposición, hablábamos del caos recién posible que se podría desatar en Venezuela si es que Estados Unidos logra derrocar de alguna manera a Maduro, el caos que podría desatarse si es que no hay un plan preparado. Bueno, después de la independencia de España, de alguna manera el caos comenzó a imperar, la anarquía en los países latinoamericanos. Y Andrés Bello fue un hombre muy sensible por su experiencia vivida en Venezuela y por lo que veía en Latinoamérica a ese caos. También se encontró, no con un caos tan grande, pero con una suerte de anarquía en Chile cuando llegó a Chile. Y por lo tanto, una de las preocupaciones de Andrés Bello constante era el tema del orden, cómo asegurar un orden perdurable para Latinoamérica y desde luego, ya que se afincó en Chile, un orden perdurable para Chile. Hay un dato y una carta muy interesante que envía Bolívar a un amigo cuando se entera de que Andrés Bello se había venido a Chile. Andrés Bello, hombre cultísimo, un gramático, un legislador, un hombre de letras, un poeta con una vasta formación humanista, traductor del poeta Virgilio, creador de una gramática castellana, luego creador del Código Civil, en fin, rector de la Universidad de Chile, un humanista absolutamente colosal. Es decir, la suerte que tuvimos en Chile de que Andrés Bello eligiera este destino para escapar de la pobreza casi rayana en la miseria que estaba viviendo en Londres, las pellejerías. Se cuenta que Andrés Bello iba a la biblioteca de Londres a buscar calorcito en la calefacción de la biblioteca de Londres para capear el frío del invierno londinense. Bueno, Andrés Bello consigue finalmente con el cónsul o el diplomático de Chile en Londres ser contratado, conseguir un puesto y se viene con su familia a esta remota y lejana nación, a esta finisterra, a este fin de la tierra que era entonces Chile. Bueno, Bolívar, su amigo, se entera de que Bello partió hacia acá y le dice a quien le escribe la carta que le ha mandado 3.000 pesos a Bello para que pase a Francia. Y yo ruego, dice Bolívar, a usted encarecidamente que no deje perder a ese ilustrado amigo en el país de la anarquía. Así llamaba Bolívar a Chile, el país de la anarquía. Y caramba, si bien aquí había un desorden político, los gobiernos liberales, ese desorden político terminaría con la batalla del Ircay y con
la sucesión de gobiernos conservadores y con un orden que se fue articulando entre dos figuras importantes en Chile. Una, un Andrés Bello, que en la sombra muchas veces como asesor, como redactor de discursos, como partícipe y probablemente cerebro de la Constitución de 1833, como asesor, etcétera. Y por otro lado, un hombre de acción, un político intuitivo por excelencia, pero que despreciaba a los políticos y también la democracia, que era Diego Portales. Y le debemos ese periodo de orden, que algunos dirán que fue excesivamente conservador, pero que fue importante para asentar a Chile como un Estado-nación relativamente ordenado en el contexto del desorden latinoamericano. Y le debemos no solamente eso a Andrés Bello, la deuda que tenemos con él es infinita. Desde luego, quiero recordar por lo menos dos dimensiones de Andrés Bello que me parece que son extremadamente interesantes y potentes. Primero, su rectoría de la Universidad de Chile, con las reticencias del caso, las envidias propias de este país. Lamentablemente somos un país envidioso, las reticencias de que fuera un venezolano, un extranjero, y para un sector más clerical, Andrés Bello parecía como un liberal. ¿Era liberal o conservador Andrés Bello? Pues es una pregunta que no me atrevo a responder. Yo diría que era un liberal escéptico, un liberal conservador, en el sentido de que se esmeraba en cómo reemplazar el orden de la monarquía por un orden democrático que pudiera resistir sus desórdenes y anarquías internas. Bueno, él asume la rectoría de la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1843. Y ahí está el famoso discurso pronunciado en la instalación de la Universidad de Chile, una fecha histórica. Además está decir que la Universidad de Chile ha sido una institución clave en la vertebración de nuestra república, en nuestra historia cultural y política. ¿Qué sería Chile sin la Universidad de Chile? Podremos decir muchas cosas de lo que está pasando hoy día con la Universidad de Chile. Podemos decir que la Universidad de Chile ha cometido errores y ha perdido su papel rector en relación al resto de la universidad. Eso escapa del análisis que quiero hacer yo ahora. Pero no cabe duda que Chile sin la Universidad de Chile y Chile sin Andrés Bello sería un páramo cultural. Eso no cabe la menor duda. Y en ese famoso discurso, Andrés Bello dice unas palabras absolutamente inspiradoras y afirma, voy a leer este famoso fragmento que creo que también puede ser inspirador para las universidades de hoy, que están de alguna manera atrapadas en la protocolización, atrapadas y exigidas por la acreditación, asfixiadas por este tipo de burocracia y de control que impide que de alguna manera se realicen con toda la vitalidad y con toda la libertad lo que es la actividad esencial de la universidad, que es la reflexión intelectual, la búsqueda intelectual. Pareciera imperar más la carrera por el paper indexado, que la búsqueda de una verdad y de una verdad sobre todo interdisciplinaria, en que las disciplinas dialoguen, las ciencias y las humanidades, sobre todo en tiempos como el nuestro, en que estamos entrando en una era digital que va a requerir del concurso de las humanidades para darles un sentido y una dirección. Fíjense lo que decía Andrés Bello en 1843. Lo sabéis, señores, todas las verdades se tocan, desde las que formulan el rumbo de los mundos en el piélago del espacio, desde las que determinan las agencias maravillosas de que dependen el movimiento y la vida en el universo de la materia, desde la que resumen la estructura del animal, de la planta, de la masa inorgánica que pisamos, desde las que revelan los fenómenos íntimos del alma en el teatro misterioso de la conciencia, hasta las que expresan las acciones
y reacciones de las fuerzas políticas, hasta las que sientan las bases inconmovibles de la moral, hasta las que determinan las condiciones precisas para el desenvolvimiento de los gérmenes industriales, hasta las que dirigen y fecundan las artes. Bueno, el dominio del idioma de Andrés Bello era impresionante. El amor que tenía él por el idioma, la manera como está expresada esta vocación por la interdisciplinaridad de la que se habla tanto hoy día. Me gusta más la expresión de Andrés Bello, que las verdades se toquen. Todas las verdades se tocan. Las de la ciencia, las de las humanidades, las del espíritu, las de la materia. Eso por un lado. Pero por otro lado está el famoso concepto o la idea de la pasión por el orden. Y ahí quiero recomendar a quien se interese en estudiar más a fondo la figura de Andrés Bello, un magnífico estudio de Iván Jaksic, Premio Nacional de Historia, Andrés Bello, la pasión por el orden, en donde nos vamos a dar cuenta que el orden propuesto por Andrés Bello, no solo el orden público, porque hoy día cuando hablamos de orden pensamos en el orden público es muy importante, desde luego, para que no haya anomia, para que se respeten mínimamente las normas, las leyes, etcétera, algo que Andrés Bello era para él una preocupación esencial. Por eso la palabra anarquía, entonces hoy día usamos la palabra, más bien la palabra anomia, ¿no? Pero ese orden, sobre todo, es un orden institucional, pero un orden institucional que está basado también en un orden que es el orden del lenguaje. Y ahí está la obsesión de Andrés Bello por estudiar el lenguaje, por entender la gramática, lo importante de tener una gramática para nuestro continente, lo importante de estudiar incluso estas cosas tan específicas como los verbos, famoso estudio de los verbos de Andrés Bello, ¿no? Si no hay un orden en el lenguaje, si no hay un orden en la comunicación que tenemos a través de la palabra, evidentemente que es imposible asentar ningún orden político, ni moral, ni cultural, ni espiritual. Entonces, me parece a mí que el concepto de orden de Andrés Bello es mucho más rico, mucho más amplio que el de Portales. Portales era un poquito más, no digo bruto, puede sonar un poco fuerte, injusto, pero un poco más básico, ¿no? Él estaba preocupado, decía, con un palo de poner orden y que no me molesten, perdonen la palabra que voy a usar, pero esto la usó Portales, las políticas y las putas, decía Portales, que me dejen gobernar, ¿no? Ese era el orden, el temor de Portales a una democracia abusada, abusada sobre todo por los liberales de la época, y a la confianza más bien en una república más que en una democracia. Pero yo creo que Bello, si bien se hicieron amigos y fueron como el yin y el yang de la formación de la historia de Chile, complementarios, el hombre de acción, el hombre de pensamiento, Portales hombre de acción, Bello el hombre de pensamiento, el concepto de orden en Andrés Bello es mucho más rico, mucho más amplio, mucho más profundo. Es un pensamiento humanista. Y ahí es lo que quiero decir, que Chile de alguna manera, y Bello fue un padre de la patria, yo lo he dicho varias veces aquí en el programa y en entrevistas distintas que hemos tenido con historiadores sobre la figura de Andrés Bello es uno de nuestros padres de la patria. Los padres de la patria no son solamente los militares y los que van a las guerras, que son muy importantes en una historia de un país, quiera lo uno o no, ¿no? A pesar de que algunos quieran, lo único que quieran es deshacerse de esa figura y las botan y las sacan de sus pedestales, como el pobre general Baquedano. Pero no solamente es con historia militar donde se muestra el verdadero heroísmo y la épica de un país, es también en su cultura y en sus humanidades, hoy día tan debilitadas. Y hay que decir que una parte importante del orden del siglo XIX en Chile tiene una base en hombres con un talante humanista como la figura de Andrés Bello, entre otros. Ese talante humanista escasea hoy día, por no decir que no existe. Por eso que recordamos con mucha nostalgia la figura de Andrés Bello, con mucha emoción, con mucha gratitud. Deberíamos tener gran gratitud los chilenos por él. Debiera estar mucho más presente la figura de Andrés Bello en la ciudad,
un monumento que sea grande, importante, con un texto bonito. Nos falta rendir ese homenaje. Sí está la figura de Andrés Bello en el frontis de la Universidad de Chile. Figura que, entre paréntesis, fue un día encapuchada por unos manifestantes jóvenes que no tenían idea a quién estaban encapuchando, al padre de la patria, al padre humanista de la patria. El 29 de noviembre, este sábado, entonces, celebramos el nacimiento de la figura de Andrés Bello. Acaba de lanzarse un libro en la Universidad Andrés Bello sobre el espíritu curioso, la curiosidad de Andrés Bello. No he leído el libro, pero estoy muy interesado en leerlo. Queridos radiovidentes, les agradezco que me hayan acompañado en este día martes 25 de noviembre. Recordarles que nos acompaña el Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y, ojo, a todos los cincuentones o sobre los 50, entre los que me incluyo, sobrado ya, el 29 y 30 de noviembre en el Parque Padre Hurtado Younger Fest, el festival donde los de más de 50 años son los protagonistas. Cupos limitados, compra en ticketplus.cl. Younger Fest, siempre jóvenes. Nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 7:30 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recuerden que todos los días desde el jardín se transmite de 7:30 a 8:15 a través de Pauta. Yo ahora cierro la verja de mi jardín y me vuelvo caminando entre los árboles a contemplar el cielo y a esperar el día de mañana. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir de lunes a jueves a las 19:30 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Youngers Fest, el festival donde los mayores de 50 son protagonistas. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.